¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 28 de abril, tercera semana de Pascua, y hoy podemos celebrar la memoria opcional de San Pedro Chanel o de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a quedarnos con esta última. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que quisiste dirigir los pasos de San Luis María Griñón de Montfort, presbítero, por el camino de la salvación y del amor a Cristo, acompañado por la Santísima Virgen, concédenos que, siguiendo su ejemplo y meditando los misterios de tu amor, trabajemos incansablemente en la edificación de tu iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de este santo, podemos decir que muere en el año 1716 de Bretaña, estudió en San Sulpicio, fue capellán de hospitales y fundador de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, misionero apostólico cuya predicación condujo a un renacimiento espiritual en su natal Bretaña. Estableció numerosas fraternidades para la recitación del rosario, fundó en 1705 la Congregación de los Misioneros de la Compañía de María, que en la actualidad suman aproximadamente 870 religiosos. Su obra principal, La verdadera devoción a la Santísima Virgen, un libro muy querido y muy leído por los católicos. Se los recomiendo, es una belleza. Y hoy la palabra de Dios comienza con el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que le recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió
y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, Juan continúa acá con el discurso eucarístico, pero vámonos un momentito atrás, porque este episodio de Hechos 9 nos trae nada menos que el relato de la conversión de San Pablo, algo que siempre debe llamarnos la atención. Dios sabe escogerse a su gente, y este hombre era un apóstol en potencia, solo que tenía que cambiar de dirección. Él estaba haciendo algo malo que pensaba que era bueno. Y hay tanta gente hoy en día equivocada de esa manera, que está haciendo cosas malas, pensando que son buenas, y necesita corregir su visión, corregir su rumbo, y a veces es necesario que lo tumben y que queden ciegos. ¿Para qué? Para que puedan corregir su visión. Y esto fue exactamente lo que pasó con Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, pero era a Cristo a quien realmente perseguía. Muchos están persiguiendo hoy a la iglesia de Cristo. Están persiguiendo al Papa, persiguen a los sacerdotes, persiguen la doctrina, pero no se dan cuenta que a quien realmente están persiguiendo es a Cristo. No persiguen una institución, una ideología, una filosofía, una religión X. Persiguen al mismo Dios, a Jesucristo, a su Hijo amado, enviado para salvar a la humanidad. Y se van a topar con esta realidad. ¿Qué hizo Dios? Pues escogió a Saulo en aquel tiempo, lo convirtió en el que ahora es San Pablo, y de enemigo pasó a ser hermano. Es interesante cómo Ananías pone sus reparos, ¿no? Humanamente hablando tenía sus dudas. ¿Cómo voy a ir a ponerle las manos a alguien que nos está haciendo daño, que está llevándose presos a hombres y mujeres y que piensa que está haciendo lo correcto? Llevaba cartas de los sacerdotes judíos para poner presos a la gente en las mismas sinagogas. Esto resultaba vergonzoso, pero estaba sucediendo. ¿Y qué hizo el Señor? Pues tumbó a Pablo, lo puso ciego y luego lo hizo pensar qué era lo que estaba pasando. Jesús mismo vino a resolver el problema. No te preocupes cuando las cosas vayan demasiado mal. Recuerda que Jesús puede sacar de las cosas malas algo muy bueno y sabe hacer de los enemigos aliados, amigos, hermanos. Y esto fue lo que pasó con Pablo. A pesar de las dudas de Ananías, que el Señor se las aclaró bastante cuando le dijo: no importa, persiga a los cristianos, no importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento. Y eso es lo que realmente importa, la elección de Dios. Lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones. Ya el Señor tenía puestos sus ojos en él y la misión que le iba a encomendar. Para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Si antes perseguía, ahora será perseguido. Y vaya que le pasaron cosas a San Pablo. Y esto es muy hermoso. Así que recuerda, Dios sabe trocar las malas situaciones en condiciones
favorable. Solo tenemos que confiar en Él. Y en segundo lugar, pues el discurso eucarístico continúa en Juan. Es interesantísimo esto, porque esto fundamenta toda la doctrina que la Iglesia sostiene desde sus inicios de la transubstanciación, palabra que no se usó sino hasta mucho después, y que es lo que define lo que sucede con las especies eucarísticas, el pan y el vino, que después de la oración consacratoria del sacerdote y de la imposición de manos, se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Permanece los accidentes, sabe a pan, sabe a vino, huele a pan, huele a vino, se quiebra la hostia como se quiebra el pan, y el vino pues sigue con sus accidentes. Si tomas más te puedes marear, pero la substancia cambia. Por eso es que se llama transubstanciación. Nosotros creemos en esto, en que allí está la presencia real de Jesús. Verdadera comida, verdadera bebida. No es un símbolo, lo repito, no es para que vayamos allá y cualquiera se pueda acercar a comer. Tenemos que prepararnos. Si algo la iglesia guarda celosamente es la Eucaristía, es el tesoro real de la iglesia, es a Cristo mismo. Por eso todo lo que la iglesia hace, toda la actividad de la iglesia va hacia la Eucaristía y viene de la Eucaristía. Todo tiene su centro en la Eucaristía, porque en la Eucaristía está Jesús, está Cristo. Y allí nos ofrece que el que come su carne y beba su sangre será resucitado en el último día. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tendremos vida en Él, viviremos por Él, la verdadera vida, que las cosas no se acaban en este mundo, sino que se prolongan. Existe la esperanza de la eternidad. ¿Cuánta gente en la actualidad no pierde la esperanza de vivir, el deseo de vivir? Piensan que no hay salida, que todo se acabó, porque no tienen esa esperanza de la inmortalidad y de la eternidad. Piensan que si viven desastrosamente en este mundo ya no hay nada que esperar. Y si algo nos abre a la esperanza de la eternidad es la Eucaristía. Cuando el Señor habla de vida eterna, sí, hermano, hermana, existe una eternidad, una vida para siempre, que no es obviamente como esta, que es una vida totalmente diferente, donde el ser humano podrá saciar por completo su sed y su hambre. Es interesante que Jesús se haya querido quedar como alimento, porque este es lo básico del ser humano para poder seguir vivo, comer y beber. Y así, espiritualmente, también necesitamos comer y beber para mantenernos vivos. Y esa comida y esa bebida es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y mantenernos vivos para qué? Para poder trascender a la eternidad y vivir la vida que Cristo quiere que vivamos con Él en la eternidad. Así que ábrete a ese regalo maravilloso que es la Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos como a Pablo, pero para reconocerlo en la Eucaristía, para asistir a la misa con más fervor, mayor devoción y darle a Jesús allí todo el amor, porque Él tiene sed de mi amor, Él tiene hambre de mi amor, como yo también tengo hambre y sed de felicidad, de alegría, de paz. ¿Acaso no es eso lo que todo el mundo desea ahora también, tener paz, alegría en este mundo? Y la gente lo anda buscando por donde no está. Y el Señor te dice, donde sí está. El que vive mi sangre y come mi carne, vive de vida eterna. Esa es en parte la vida eterna que comenzamos desde aquí, en este mundo, a tener ya los bienes del cielo anticipados en la Eucaristía. Paz, amor, bendición y plenitud experimentados ya desde ahora, comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre sacratísima de nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.